y estoy encantada de estar un año más aquí en este congreso. Enhorabuena a la Universidad de Sevilla por todo el trabajo realizado, al observatorio, y les aviso que, bueno, yo me he autopresentado a mí misma, ya ven, soy Universidad de Zaragoza, con lo cual lo del pragmatismo, la rapidez y el derecho administrativo va todo en mí. Y aprovecho para presentar también a David Martínez, que trabaja en Transparencia Internacional España, ¿vale? Con lo cual aquí ya hacemos un 2x1 en presentaciones y ahorramos un par de minutos, que sé que todos queremos disfrutar de Sevilla, ya que la alerta amarilla se ha quedado en una alerta, nada, simplemente veis, una cosita así, con lo cual vamos directamente a ello. Y a mí me ha encantado el congreso, no sé, bueno, me está encantando el congreso y nos toca hablaros y prometemos que acabaremos a y media. Venga, acabaremos a y media para que todos ustedes puedan salir a tomarse una cervecita o lo que considere cada uno. Y vamos a hablar de pactos de integridad. Entonces, lo primero que voy a hacer es, por favor, que levanten la mano los que han oído hablar, aparte de por el título y porque se lo acabo de decir yo, de pactos de integridad en la contratación pública. Veo una mano, 2, 3, 4, 5, bien. ¿Cuántos han participado, cuántos de ustedes han participado en un pacto de integridad o lo han trabajado? Tenemos un monitor en la sala, además. ¿Uno? ¿Solo uno? Vale, 2, 3, vale, gracias, gracias. Bien, ya tenemos 3. Y tenemos más preguntas. Voy a saltar directamente a... Bueno, ¿cuándo creen, a ver quién sabe, cuándo se hizo el primer pacto de integridad? No en España, digo en el mundo, porque que sepan, les doy ya la respuesta a la pregunta que me he saltado, que es si se hace solo en España o es internacional. Esto es internacional, aquí tenemos a Transparencia Internacional en España, pero es internacional. Primer pacto de integridad en el mundo. ¿No? Bueno, pues eso se lo dejo a David para luego, así les mantenemos la atención, ¿no? En vez de empezar dándoles el dato de 1900, no voy a decir fecha, hacemos al revés, que es que ustedes vayan pensando todo el rato, ¿y cuándo será? ¿Y será el año pasado? ¿Y será hace 15? ¿Y será...? ¿Y cuántos ha habido en España? Venga, ¿cuántos piensan que ha habido 10 o más? ¿Una persona? ¿Dos personas? ¿Cuántos piensan que ha habido entre 5 y 10? ¿Una persona? ¿Cuántos piensan que menos de 5? O sea, 4. Muy bien. Han acertado, son 4. Vale, iba a decir, ¿cuántos no piensan? No se preocupen, no lo voy a hacer. Pero bueno, vamos entonces ya directamente con este marco de que, bueno, algo saben, pero les encantaría saber más. Por eso están aquí, se han quedado. Gracias. Y yo les voy a dar primero solamente un marco muy rápido, para ceder rápidamente la palabra a David y que luego veamos también aspectos que pueden ser problemáticos. Y yo lo primero que me quiero quedar es que ayer se habló mucho de conflictos de interés, de los lobbies, los grupos de presión o lobbies, ¿no? Se habló de la necesidad de la integridad y entonces yo por eso digo, vamos a ver, un pacto de integridad sirve para muchas cosas. Evidentemente sirve para luchar contra la corrupción, pero sí, no voy a preguntar más, que levanten la mano, pero ¿cuántos piensan que tenemos funcionarios corruptos? Hombre, no, o sea, corrupto así, pues hombre, hay alguno de vez en cuando, pero en general no, ¿vale? Vamos a decir que no. Pero sí que es verdad que ya salió ayer y hoy un poco menos, pero también hay muchas prácticas irregulares, ¿no? Bueno, muchas no. De vez en cuando, me rectifico a mí misma, de vez en cuando hay prácticas irregulares. ¿Para qué sirve un pacto de integridad? Para mí, fundamentalmente, para promover la confianza. Por eso, salto ya a la primera pega que ustedes pueden tener, ¿no? Entonces, que es, ¿cuándo tengo que utilizar un pacto de integridad? Siempre tengo que utilizar. Un pacto de integridad es conseguir que alguien de la sociedad, alguien que no es un funcionario y que tampoco es la empresa, porque claro, entre nosotros hemos podido llegar a un pacto, alguien externo, sociedad civil, se involucre en vigilar, acompañar, custodiar ese proceso de contratación para garantizar que efectivamente todo se está haciendo espectacularmente bien, ¿no? O sea, se está haciendo con todas las garantías.
Y de hecho decía, aquí tenemos un monitor en la sala porque, por ejemplo, el profesor Jimeno Feliu, de estos 4 pactos de integridad que ha habido en España, él fue monitor en uno de ellos, ¿no? Entonces, es eso, pues el profesor Jimeno Feliu que participa en el proceso. Por lo tanto, una cosa que sí que quiero dejar muy claro desde ahora ya, es que esto es una ayuda, es una herramienta. Los que me conocen saben que yo muchas veces hablo de la contratación pública como una caja de herramientas. Y siempre pongo el mismo ejemplo. ¿Qué es mejor? ¿Un martillo o unas tenazas? Pues la pregunta es absurda, ¿no? Dices, bueno, ¿para qué la quieres, no? O sea, ¿qué es lo que necesitas? La respuesta es depende. Pues, ¿necesito un pacto de integridad? Pues la respuesta va a ser siempre depende, ¿no? Depende. Con carácter general en nuestros contratos, no vamos a necesitar para un contrato menor, como alguien tenga que hacer un pacto de integridad y buscar monitores en la sociedad civil para que estén aquí al lado nuestro, pues ya no solamente en la Asociación para la Innovación, que mencionaba antes mi querido gerente, ¿no? Sino que ya directamente nadie contrata nada, ¿no? Dice, ¿qué puedo hacer para no contratar, ¿no? Pero todos conocemos que hay algunos otros contratos que de vez en cuando pueden ser problemáticos, por complejos, porque la cantidad económica es muy alta, porque es un mercado desconocido, porque hay un riesgo adicional, ahí sí, a la corrupción, porque es un tema muy sensible, porque puede generar muchísimo interés público / conflicto público. Pues quizá en esos casos la suscripción de un pacto de integridad sí me puede ser una herramienta interesante para que se vea, ¿no?, que estamos trabajando siempre con luz y taquígrafo y que estamos haciendo las cosas bien, ¿no? Entonces, ya digo, fundamentalmente un pacto de integridad es, cogemos a la sociedad civil y la sentamos también a la mesa a lo largo del proceso para que nos ayude, esté con nosotros, ¿no?, y se pueda garantizar que efectivamente todo el proceso se ha hecho muy bien. Yo me callo por ahora y te cedo la palabra, David, para que hables de experiencias reales de pacto de integridad o, bueno, lo que consideres oportuno. Gracias, Carmen. Buenas tardes a todas y todos. En ese espíritu de no vulnerar vuestro derecho fundamental a tomar algo después del Congreso y pasear en Sevilla, prometemos ser absolutamente breves. Y entonces me adhiero a todos los agradecimientos pasados, presentes, futuros. Obviamente el observatorio, profesor Jimeno, profesora Guerrero, con quien tengo el honor y el gusto de compartir esta mesa, que hemos garantizado equidad de género, diversidad cultural y geográfica, y la verdad es que es un placer. Bueno, pactos de integridad en la práctica en 5 minutos. Va a ser un reto. Pero bueno, algunos datos para arrancar, que ya sabemos, pero que conviene recordar. Según estimaciones de la Comisión Europea, la corrupción en la Unión Europea nos cuesta entre 179.000 millones y 990.000 millones, aproximadamente un 6-7% del PIB en toda Europa. Según la última estimación del último estudio que encargó la Comisión Europea, el coste total de riesgos de corrupción en contratación pública entre 2016 y 2021 se cifra aproximadamente entre 29.600 millones, de los cuales, cuando están involucrados fondos de la Unión Europea, lo estiman en torno a 4.300 millones. El 70%, según los barómetros de los ciudadanos europeos, sigue creyendo que la corrupción se encuentra extendida en sus países. El 35% de las empresas europeas consideran que la corrupción es un obstáculo grande a la hora de hacer negocios, y el 59% de las empresas europeas están de acuerdo con la afirmación de que el uso de contactos o cohecho es a veces la forma más fácil para conseguir contratos o servicios públicos. En este marco, el Pacto de Integridad sigue sin perder actualidad. Para contestar un poco la pregunta de la profesora Guerrero, se crea en 1995, o sea que van a ser 30 años, se ha aplicado en más de 30 países, o sea, 30 años, 30 países, y Europa está especialmente preocupada por el tema de cómo fortalecer la transparencia, la integridad y la participación en el marco de los fondos europeos, tanto de cohesión, de recuperación, resiliencia, etcétera. Y es por eso que desarrolló, y aterrizando las experiencias concretas, un proyecto piloto entre 2015 y 2022, que abarcó 11 países, 18 procesos de contratación, se supervisaron 920.000
920 millones de euros, perdón, involucró a 33 autoridades, 61 contratistas, 15 organizaciones de la sociedad civil y 152 monitores independientes. Un ejemplo de que como resultado de este proyecto fue, por ejemplo, en Grecia, la construcción de una tubería de protección contra inundaciones, en Hungría la autopista M6, en Italia el tren urbano de Cagliari, en Rumanía Biblioteca Digital de Rumanía, en Eslovenia la renovación energética de varios hospitales. Todos estos procesos contaron con la monitorización de un pacto de integridad. En España, si bien no formamos parte de este proyecto, gracias a otro fondo pudimos desarrollar, como bien comentó la profesora Guerrero, 4, also known as la Gran Carmen, 4 pactos de integridad, y como bien decía el profesor Jimeno fue monitor en uno de ellos. Uno fue con la Generalitat Valenciana, 2 fueron con la Comunidad de Castilla-La Mancha y 1 con el Ayuntamiento de Madrid. Para no extenderme los detalles, solo para dar un par de detalles de información sobre este último, fue sobre el proyecto concretamente de Línea Madrid. Se dividió en 2 fases, una fase primera de supervisión de la consulta preliminar de mercado y una segunda fase donde ya directamente se desarrolló en el marco de la preparación, la adjudicación y el primer año de ejecución de este contrato. Bueno, ¿cuáles fueron las lecciones, según la Comisión Europea, un poco los beneficios de los pactos de integridad? Ahora pasará la profesora Guerrero a tratar un poco más la parte de desafíos, la parte de qué cuestiones pueden ser complejas. Hubo una mejora de la transparencia, una mejora de la calidad de la documentación vinculada al proceso, una mejora de la gobernanza. También se detectó un ahorro de costes y un componente formativo que no suele haber en otro tipo de iniciativas de acción colectiva que no incluyen esta cuestión, ¿no? Esta parte. Como bien decía, el objetivo del Pacto de Integridad finalmente es esta mejora de la rendición de cuentas, de la transparencia, de la integridad, de la confianza, la gobernanza, la competencia y también el ahorro de costes. Este 6-7% que se nos va en corrupción versus menos de un 1% que inviertes en un pacto de integridad para procesos especialmente complejos o especialmente sensibles o con un riesgo alto o varios riesgos muy altos, pues puede ser una herramienta o un instrumento a considerar. Entonces, bueno, te dejo la palabra para la parte de desafíos, si quieres. Me ha gustado lo de los desafíos. Tranquilos, que os lo voy a dar en titulares. Y también tranquilos porque si alguien dice, es que Carmen, me voy a ir a dormir, voy a estar pensando en los pactos de integridad y yo quería saber más. No se preocupen porque en el propio observatorio en la web hay varios artículos sobre pactos de integridad, uno de ellos de Esteban Arribas, del año ya 2015, y yo tengo uno de 2021, o sea que ahí, desde allí no se preocupen que pueden tener información completa. Pero bueno, en todo caso, si alguien dice, Carmen, igual con la Cruzcampo y el pacto de integridad, no, pues por si acaso. 6 elementos que pueden ser problemáticos en titulares. 1, el marco jurídico, ¿cómo anclamos esto? ¿No? Porque decimos, vale, muy bien que la sociedad civil venga, pero ¿esto qué es? Bueno, pues me ha gustado mucho, antes la profesora Medina ya lo ha hablado, ¿no? Pues esto podría ser un convenio de colaboración o podría ser un contrato de servicios. ¿De qué depende? Pues del objeto específico. Ya saben que en derecho, ¿no? A cualquier jurista que se le pregunta, ¿esto qué es? La respuesta siempre es, dame datos, ¿no? Depende, vamos a hablarlo, ¿no? Entonces, esta es la primera, ¿no? El marco jurídico, pues probablemente una de estas 2 opciones. 2, el proceso de selección de monitores. Yo les he dicho, soy una persona inteligente, trabajo en el equipo de José María Jimeno. Entonces, claro, yo les digo que el monitor es Chema y entonces todos dicen, vale, pues ya está, no tengo ningún problema. Pero si les digo que el monitor es, no sé, Pedro López, pues dice yo, ¿y quién es Pedro López? Dame información, ¿no? O sea, porque tiene que ser alguien que me garantice. Entonces, ahí es esencial en la selección de monitores, pues elementos como cuántos monitores tiene que haber en mi contrato, porque en estos casos sí que les aviso una cosa, ya les he dicho que yo soy aragonesa y muy pragmática.
Menos es más. No se trata de generarnos más trabajo, más burocracia, más esfuerzo, sino de ver si de vez en cuando estas herramientas pueden ser útiles, ¿vale? Con lo cual tengo que ver en función del tipo de contrato que está haciendo, de la prestación que yo busque, entonces, pues, o expertos en un ámbito, expertos en otro ámbito, diversos expertos, ¿no? En función de todo esto. ¿Qué criterios utilizo para elegir? Que sean públicos sus currículums, por ejemplo, este tipo de cuestiones. Incluso yo a veces propongo que sea público incluso quién se ha presentado, ¿no? No solamente a quién he elegido, porque claro, el primum inter pares está bien, pero a lo mejor es que no había pares, ¿no? Y he elegido justo a alguien especial, ¿no? 3, ¿qué funciones se llevan a cabo por estos monitores, ¿no? Pues, por ejemplo, si hacen un informe, quizá no sea vinculante porque no queremos interrumpir el trabajo o molestar excesivamente el trabajo del órgano de contratación y, por otro lado, al contratista hay que dejarle trabajar. Pero, claro, por otro lado, tiene que ser interesante, o sea, su función tiene que tener algún tipo de interés, de resultado. Entonces, quizás simplemente esa denuncia, esa publicidad, si ha habido algo, ya puede ser un acicate para el buen hacer, ¿no? Pues todos nos portamos bien, pero si sabemos que nos mira nuestro padre o nuestra madre, quizás somos todavía un poquito más ordenados, ¿no? Pues esto. Otro elemento, ¿no? Las fases donde utilizo el pacto de integridad. Y yo les diría, pues depende una vez más, lo puedo usar ya desde una fase 0, que no es parte del contrato, que es ¿qué voy a contratar? Han salido muchísimos temas, no les digo ya nada en el ámbito de esta mañana, ¿no? de la salud, que tenemos no sé cuántas patologías a las que podríamos abordar. Y dices, bueno, ¿cuál elijo, no? ¿Por dónde empiezo? Pues quizá eso ya puede ser una participación de sociedad civil, un elemento esencial para ver dónde pongo ese 1.000.000 de euros que ayuda tanto, ¿no? Para revitalizar y salvar vidas, ¿no? ¿Qué vidas salvo, no? Pero bueno. Y en función de eso será la duración. No es lo mismo que esté solo en una fase inicial, en la consulta preliminar o incluso en el estudio del arte, ¿no? Que llegue hasta la finalización del contrato, ¿no? Pues ahí que tenemos que ir viendo. La siguiente sería la publicidad, cuanta más mejor, aquí esto se acabe muy rápido. Y luego también una más sería también ver alternativas. Aquí, por ejemplo, la legislación aragonesa, ¿no? La ley estratégica de la contratación pública, hay otras posibilidades. Y aquí yo siempre les diría, sean proporcionales, ¿no? Yo una cosa que creo que repito mucho y cada vez más es sentido común, ¿no? Sentido común, pararse a pensar, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Esto para qué sirve? ¿Me interesa? ¿No me interesa? Y en función de eso, pues ver qué, ¿no? Porque es verdad que ya tenemos controles internos, ya tenemos OCEX, ya tenemos muchos elementos, ¿no? Entonces, hay que ver si esto es un plus positivo o si es una carga adicional. Y ya digo, aquí hay que ver, ¿no? O puede haber una participación de ciudadanía. Y ya digo, como fin de mi parte, ¿no? Yo con esto ya he prometido ser breve y lo soy, les diría que esto es una herramienta más, puede ser útil o puede ser innecesaria, depende de las cuestiones, pero que sobre todo hay que pensar que no es una carga burocrática más, sino que si la utilizo es porque me interesa. Y que otro elemento que se ha hablado esta mañana mucho es que, esta mañana y ayer sobre todo, la profesionalización, ¿no? La manida, que el problema es que se convierta ya en el turrón en el almendro que vuelve a casa por Navidad y hablamos y hablamos, pero no hacemos. Pues a lo mejor puede sernos de utilidad tener a alguien de la sociedad civil que sepa hacer una supervisión de un contrato para ver si hay algún elemento que no sea ideal y nos sirva esa profesionalización del personal que participa en un contrato, por ejemplo, ¿no? No va en contra de la profesionalización, sino que puede ser un apoyo. Y por mi parte, nada más, le cedo la palabra a David. Gracias, Carmen. Bueno, el pacto de integridad solo en 2 países existe en aplicación sistemática. En todos los demás, y como bien señalaba la profesora, es muy importante y es una de las lecciones que salieron del proyecto de la Unión Europea y que ahora se está recabando en un nuevo documento que estamos elaborando para ver qué lecciones, qué aprendizajes qué pros, qué contras podemos tener de los pactos de integridad y qué necesitamos para fortalecerlos como herramienta, es precisamente que antes de implementar uno se analice muy, muy bien qué tan necesario puede ser, qué valor añadido puede dar y sobre todo una de las cuestiones que bueno, no te dio tiempo a tratar es también la medición de su eficacia, ¿no? Que es una de las cosas también muy complejas porque
si detectó algo porque los monitores no pudieron acceder a algo, ¿significa que funcionó, que no funcionó? Si no detectó nada, significa que funcionó muy bien porque todo se hizo conforme a los compromisos. Y luego otra de las cuestiones, y ya para cerrar y un poco recordando la ponencia del profesor Díaz Bravo, es el pacto de integridad, es precisamente esta lógica de transparencia para todos. Las tres partes, sociedad civil y monitores, empresas y administración pública, adquieren una serie de compromisos que se comprometen a seguir, a cumplir. Y es transparencia para todos, profesionalización para todos, es un instrumento preventivo y colaborativo. El profesor Jimeno prefiere cooperación, es un instrumento en el marco de la cooperación donde invertir en transparencia, invertir en integridad y en prevención de la corrupción siempre suma, al menos para nosotros. Muchas gracias por todo y quedamos al pendiente si tenéis alguna duda, cuestión. Hemos ido muy rápido, lo siento, pero hemos intentado trasladaros toda la información mínima y básica de esto. Gracias. Y seguiremos aquí mañana, o sea que si tenéis dudas se nos puede preguntar.